Buenos días. Vamos a continuar desarrollando el tema grasas, que yo les había comentado en la presentación anterior, que es un tema muy complejo, muy largo, con distintos nombres, que son a veces difíciles de retener si uno mezcla mucho lo que es la clasificación de las grasas en sí, que es lo que vimos en la presentación anterior. La definición, la clasificación de las grasas, sobre todo según la composición química y según la calidad. Y para que ustedes no se confundan ni se mezclen, y para que retengan, y estudiamos también, lógicamente, los alimentos fuentes de cada tipo de grasas de los que habíamos estudiado en esa clasificación general. Habíamos dicho que los ácidos grasos son los componentes fundamentales de las grasas, de este nutriente, que también es un macronutriente. Se encuentra en grandes cantidades en el organismo. Es así que inclusive se puede depositar en el organismo, el nutriente que mayormente se puede depositar. Y por eso sobreviene el sobrepeso y la obesidad cuando hay en demasía depósitos de grasa en el organismo. Y ahora vamos a estudiar, para que ustedes lo entiendan mejor, la clasificación de los ácidos grasos, es decir, los componentes de las grasas, así como los componentes de las proteínas, las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos, acá los componentes o las unidades de las grasas son los ácidos grasos. Y entonces, hay distintos tipos de ácidos grasos que son, así como había distintos tipos de aminoácidos que determinan la composición o la naturaleza de la proteína, hay distintos ácidos grasos, que son los componentes de las grasas, que determinan el tipo de grasa. ¿Qué grasa va a ser? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces vamos a estudiar un criterio que es según la longitud de su cadena. Y se pueden clasificar en cadena corta, media, larga y muy larga. Cadena corta de 4 a 6 átomos de carbono. Cadena media, 8 a 12 átomos de carbono. Cadena larga, 14 a 20 átomos de carbono. Cadena muy larga, 22 o más carbonos. Ustedes van a ver cómo aumenta significativamente de menor cantidad a mayor cantidad. ¿Cuál es la esencia de este tipo de clasificación? Que según la estructura y la composición de los ácidos grasos, va a ser la digestibilidad. Entonces, era lo mismo que lo que pasaba ¿se acuerdan? Con los hidratos de carbono, monosacáridos, una unidad de hidrato de carbono, disacárido 2, los oligosacáridos más unidades, los polisacáridos más. Entonces, los más simples son fáciles de digerir. Y los que son más complejos, como se conoce hidrato de carbono complejo, son, al tener mayor cantidad de unidades de hidratos de carbono en su composición química, se retrasa mayormente la digestibilidad, la digestión. Es más fácil si entra una sola molécula que pase por todo el aparato digestivo, se absorba y se utilice, que si pasa, por ejemplo, un polisacárido como el almidón, que tiene que degradarse en todos sus componentes, en todas sus unidades de glucosa, y eso lógicamente demanda mayor tiempo de digestión. Lo mismo sucede con las grasas. Usted dice, ¿por qué cadena corta? Siempre se habla en nutrición de los ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, de cadena larga. ¿Y por qué esto? Porque en la medida en que tengan mayor cantidad de átomos de carbono en su composición, los ácidos grasos, van a ser menos digeribles. O sea, se va a retrasar mayor, van a demandar un mayor tiempo de digestión para su digestión. A diferencia de los de la cadena corta, que son los más simples. Bien. Ese es un criterio de clasificación. Ahora vamos a ver otro criterio de clasificación que es según el número de dobles enlaces o ligaduras. Generalmente tienen un enfoque
todas las clasificaciones más bien químico o bioquímico, pero nosotros después hacemos la bajada alimentaria para su manejo mucho más fluido y mucho más, más ágil en nutrición. Entonces, según el número de dobles enlaces o ligaduras, ácidos grasos saturados sin dobles enlaces, que son ácidos como el palmítico, esteárico, butírico, láurico, pirístico, etc. Son de origen animal. Entonces, fíjense, por ejemplo, el ácido, para que ustedes recuerden, el ácido butírico es un ácido característico en la leche y los productos lácteos. Tal es así que la grasa de la leche y los productos lácteos recibe el nombre de grasa butirométrica por el predominio del ácido graso butírico, que es un ácido graso saturado. Son de origen animal, hagan la asociación. Por ejemplo, el ácido esteárico es un ácido graso característico de las carnes. Es para que ya ustedes vayan relacionando. También de origen animal. Entonces, el butírico en la leche y los productos lácteos, porque la grasa es la misma, se van elaborando los productos alimenticios resultantes de la elaboración industrial de la leche y surge como alimento la crema, bueno, el yogur también, la crema, la manteca, los quesos. La grasa es la misma porque es grasa láctea, y la grasa láctea, al tener predominio de ácido graso butírico, tiene predominio de ácidos grasos saturados. ¿Por qué les digo esto? Para que vayan recordando ejemplos y ustedes identifiquen y vean el tipo de grasa, porque después este tipo de grasa tiene efectos determinados en el organismo. Son de origen animal, recuerden, los saturados. ¿Y cuáles son las fuentes alimentarias? La manteca, margarina, crema de leche, quesos, yema de huevo, grasas animales, como puede ser la grasa de vaca, que es para freír, o la grasa de cerdo, o las grasas de distintos animales en el campo, puede ser de oveja, ¿no? Que se utilizan como grasas comestibles. Acá también yo les había mencionado la leche, el yogur, pero tienen menos cantidad de grasa, a diferencia de la manteca, que tiene un 85 gramos por ciento, cada 100 gramos es grasa, y de la margarina, idem. Fíjense ustedes, la margarina es elaborada con aceite, yo le había comentado en la presentación anterior, con aceites vegetales. Uno dice, bueno, no tiene que tener, si son de origen animal, no tiene que tener entonces ácidos grasos saturados, porque yo ya les había comentado también anteriormente que las grasas saturadas son de baja calidad. Su consumo excesivo puede ocasionar afecciones a las arterias que derivan en accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, en infartos, etc. Pero, ¿qué pasa? Y les vuelvo a repetir el concepto para que lo graben. La margarina, a pesar de que se elabora con aceites vegetales, el proceso de elaboración para que resulte de un... Ustedes saben que los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Para que tenga la misma textura de la manteca, o sea, de distinto origen, no de grasa butirométrica, sino de aceites vegetales, se la hidrogena, quiere decir que se le hace un proceso tecnológico, se la somete a un proceso tecnológico para que cambie la estructura y deje de ser líquido y tenga la misma consistencia que la manteca o similar consistencia de la manteca. Pero en ese proceso de hidrogenación, la grasa de los aceites, que es de tipo, o los ácidos grasos de los aceites que son insaturados, se convierten, se transforman, se modifican a saturados. Y ya deja de ser una grasa de buena calidad. Es lo que se pretendía cuando se inventa la margarina, modificar esa grasa, ese contenido. Imagínense, la leche tiene 3 gramos por ciento de grasa. La crema, 20 y 40 gramos por ciento de grasa, según sea fluida o espesa. Se va aumentando la concentración en el producto alimenticio. Los quesos, 20 gramos por ciento en promedio, pero hay quesos, los más secos, los más duros,
tienen mayor contenido de grasa. Pueden llegar hasta 60 gramos por ciento en promedio. Miren ustedes la concentración. Y la manteca tiene 85 gramos por ciento, quiere decir cada 100 gramos encuentro 85 gramos por ciento, pero del tipo de grasa saturada, butirométrica, por predominio de ácido graso butírico, que es saturado, entonces se vuelve una grasa saturada que puede ser en exceso perjudicial para la salud. Entonces se elabora un producto alimenticio similar a la manteca, pero de origen vegetal. Al principio se pensaba que porque el origen era vegetal, la calidad de la grasa es de esperar, haciendo un razonamiento lógico, que sea de buena calidad, pero resulta que al someterla al proceso de hidratación para que adquiera la consistencia deseada y no sea líquido y tenga la untuosidad que tiene la manteca y también el sabor, después les voy a explicar cuando explique cada uno de los alimentos, se convierten los ácidos grasos de insaturado a saturado. Entonces ya no se trataría, como se pensaba al principio, de una grasa de buena calidad, sino de un alimento con ácidos grasos de baja calidad. Porque cuando se convierten a saturado, ya el efecto indeseable para el organismo en exceso va a estar presente. Bien, asocian a todos los lácteos, la yema de huevo, siempre grasa, alimento y las grasas animales. Como yo les decía, la grasa de la carne, que tiene predominio de ácido esteárico, con eso se hacen los cebos, el cebo, se hacen las velas, así que tiene mucha grasa de tipo de ácido graso esteárico. Y la grasa de vaca, de cerdo, que se compra a veces para cocinar las empanadas o para ciertas preparaciones o para freír o para hacer bollos o panes en panificación, bueno, tiene una grasa de origen animal con riqueza en ácidos grasos saturados. Y después tenemos los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados son de origen vegetal. Ahí tenemos entonces, entre los alimentos fuente, aceites vegetales, frutas secas, vayan viendo ustedes, aceituna, palta y pescados de mar. Acá tienen una riqueza en ácidos grasos insaturados, los pescados de mar. Tienen grasa con ácidos grasos insaturados. Son la excepción de los alimentos de origen vegetal. Veamos ahora, para ir detallando más, los ácidos grasos insaturados se clasifican en monoinsaturados y poliinsaturados. Los monoinsaturados poseen una doble ligadura. El más importante para la salud es el ácido oleico. Y las fuentes alimentarias son el aceite de oliva virgen. Oleico de oliva, para que ustedes hagan una asociación, es la fuente por excelencia. Los ácidos grasos poliinsaturados, como el término lo dice, poseen más de un doble enlace. Los más conocidos son el ácido linoleico, linolénico, eicosapentanoico y docosahexanoico. Ya les voy a explicar más adelante cada uno de ellos, la importancia que tienen en la nutrición. Y las fuentes alimentarias son aceite, para que ustedes hagan una asociación, aceite de soja, semillas, frutos secos, aceites vegetales, carnes y pescados de mar. Siempre los pescados de mar acá van a estar presentes, sobre todo en los ácidos considerados, ácidos grasos considerados omega, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Acá voy a reafirmar el concepto que les dije recientemente. Los ácidos grasos insaturados se encuentran en la naturaleza en la forma cis. También lo había dicho en la presentación anterior. Pero por acción de agentes físicos, el calor, principalmente la cocción, es decir, o químicos, la hidrogenación, pasan a la forma trans. Los ácidos grasos en esta forma trans pierden sus propiedades fisiológicas y los efectos beneficiosos que tuvieron en la forma cis.
¿Cuáles pueden ser las modificaciones de la grasa, de los ácidos grasos insaturados? De su forma cis es la forma natural, con efectos beneficiosos para la salud. Pero, ¿cuáles son los agentes físicos que pueden modificar? El calor, la cocción. Si yo tengo un aceite vegetal, están los ácidos grasos en la forma cis. Si yo cocino, hago fritura con el aceite, que es rico en ácidos grasos insaturados, se cambia o modifica la forma trans y entonces ya no tiene efecto beneficioso. Siempre que yo cocine, someta a cocción, los aceites van a cambiar, van a modificar entonces la naturaleza de los ácidos grasos insaturados. O químicos como la hidrogenación, es el ejemplo que les acabo de dar de la margarina. La margarina se elabora con aceites vegetales en la forma cis. Cuando se lo hidrogena para que tenga la textura y la consistencia deseada del producto alimenticio que se desea obtener, ya pasa a la forma trans. Bueno, lo mismo pasa cuando comemos papas fritas o chisitos, porque se dice, no comer tanto frituras o productos snack, porque bueno, ya hay una modificación lógicamente de las grasas. Y pierden sus características. La ingesta de ácidos grasos en forma trans produce un aumento del colesterol sanguíneo y por lo tanto mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, y efectos indeseables al sistema cardiovascular. Ahora vamos a ver la clasificación según la ubicación del primer doble enlace respecto del carbono omega o último de la cadena. Acá surgen los ácidos grasos omega, tan conocidos en la nutrición y que son de gran importancia, porque no toda la grasa es nociva o perjudicial o dañina, sino hay ácidos grasos y tipos de grasa en las que se encuentran, que son muy beneficiosos para la salud, según la ubicación del primer doble enlace respecto del carbono omega o último de la cadena. Por eso se llama omega, que es el último de la cadena. Y esto es bioquímico, pero yo ya después se lo voy a hacer la bajada a lo nutricional, que es la forma con que nosotros nos manejamos frecuentemente y que podemos desplegar nuestra acción profesional utilizando este recurso de los ácidos grasos que son de buena calidad. Entonces, se trata en síntesis de los ácidos grasos omega, ese es el nombre, que son muy importantes en la nutrición y para la salud. Pueden haber ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9. Recuerden bien esto, omega 3, omega 6, omega 9. Son omega 3, empiezo a detallarlo, el ácido alfa-linolénico. Alfa-linolénico. La sigla es ALA, para mencionarlos o nombrarlos. El ácido eicosapentanoico, conocido con la sigla EPA, como tiene nombre largo, eicosapentanoico. También es correcto decir eicosapentaenoico, pero bueno, son formas de nombrarlo EPA, la sigla es EPA, como son largos para que los podamos nombrar rápidamente, o decir omega 3, como el ALA, EPA, bueno, y el ácido docosahexaenoico. A veces se le dice docosahexaenoico con E, pero así también está bien, DHA. Cuando ustedes nombren todo el término, porque ustedes como profesionales es bueno que lo reconozcan, porque a veces en la literatura, ustedes para hacerlo más rápido se nombran la sigla nada más, y después en la literatura lo encuentran con estos nombres y ya no los reconocen. Entonces, el ácido docosahexaenoico, el DHA. El ácido linolénico se encuentra, ahora vemos la fuente alimentaria, se encuentra en el aceite de soja, algas y semillas. Y el EPA y DHA en los pescados de mar. Recuerden, no pescados de río, como los que tenemos acá, los pescados de mar. Recuerden,
que los ácidos grasos omega se encuentran en los pescados de mar. Esa es una fuente alimentaria excelente. Nosotros estamos alejados de las zonas marítimas, son largas las distancias, no hay una gran distribución, son caros, no son muchos, muy accesibles para el bolsillo de las familias, y bueno, no tenemos hábito de consumo, o sea que no tenemos mucha posibilidad de estas fuentes alimentarias. Veamos ahora, son omega 6 el ácido linoleico, presente en el aceite de maíz, girasol y soja, y el ácido araquidónico en el aceite de maní, en el cerdo y las carnes en general. El principal omega 9 es el ácido oleico, cuya fuente alimentaria es el aceite de oliva, que ya les había dicho. ¿Cuál es la importancia del equilibrio entre ácidos grasos omega? Para que los ácidos grasos puedan ejercer su función correctamente, es muy importante no solo que existan en cantidades suficientes, es decir, que yo los reciba, si yo recibo apenas un poquito, no va a ser importante el efecto en el organismo, sino también que haya un adecuado equilibrio entre las cantidades de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, tengo que recibirlos en cantidades suficientes, en cantidades adecuadas, y además tiene que haber un equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6, para que el efecto sea beneficioso. Veamos ahora los efectos beneficiosos para la salud de toda esta clasificación que hemos visto de los ácidos grasos insaturados omega. Son de gran interés nutricional en relación con sus efectos beneficiosos en el organismo. Entonces, con respecto a los ácidos grasos, esta clasificación de ácidos grasos omega, veamos los efectos beneficiosos. Los ácidos grasos insaturados omega son de gran interés nutricional en relación con sus efectos beneficiosos en el organismo. Por ejemplo, el ácido graso eicosapentanoico, el EPA, de la familia omega 3, ayuda a regular la inflamación, el sistema inmunitario, es decir, a generar defensas del organismo contra enfermedades e infecciones. Refuerza el sistema inmunitario, favorece la circulación y la coagulación sanguínea. Y se encuentra en pescados de mar, lo refuerzo al concepto de la fuente, como caballa, trucha, arenque, sardinas, salmón, atún blanco, entre otros. El ácido graso docosahexanoico, DHA, de la familia omega 3, juega un papel importante en el desarrollo del cerebro y la retina en bebés. Eso es muy importante. Y no solo en los bebés, sino que en la función cerebral ya lo vamos a ver, porque también en la salud de las articulaciones y la función cerebral. Siempre se está recomendando el omega 3 por todas estas funciones. ¿Ven? Son omega 3, pero son distintos. Y también las fuentes son comunes y también se encuentran en otras fuentes alimentarias. Entonces, juega un papel importante, vuelvo a afirmar el concepto, en el desarrollo del cerebro y la retina en bebés. También en la salud de las articulaciones y la función cerebral. Se encuentra en pescados de mar, ven que son coincidentes los pescados de mar, son una fuente excelente de omega, en el huevo y algunos tipos de algas. Ahí estamos relacionando ya alimentos del mar, y bueno, y también en el huevo. El ácido gamma-linolénico, GLA, de la familia omega 6, interviene en el funcionamiento del cerebro. ¿Ven? Es como que es la nota común. La salud de las articulaciones, igual que el DHA, y el equilibrio hormonal. ¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia o desequilibrio de ácidos grasos? Como yo les decía, cuando están en cantidades adecuadas o suficientes y en equilibrio, tienen funciones importantes para la salud. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas de deficiencia o desequilibrio de ácidos grasos? Piel seca y o agrietada, ojos secos, caspa, irritabilidad, cabello seco, uñas blandas y quebradizas, sed excesiva, heridas que tardan en curar.
Veamos otro criterio de clasificación, siguiendo con la clasificación de los ácidos grasos. Según si el organismo los puede o no fabricar, es decir, si los puede o no elaborar, se clasifican en ácidos grasos esenciales y no esenciales, como eran los aminoácidos esenciales y no esenciales cuando vimos el tema proteínas. Esenciales. El organismo no puede sintetizarlos, fabricarlos. La palabra lo dice. El organismo no puede sintetizarlos, fabricarlos o elaborarlos. Por lo tanto, es necesario que se obtengan a partir de la alimentación. No tenemos forma de tenerlos si no los recibimos mediante los alimentos. Son el ácido alfa-linolénico de la familia omega 3 y el ácido linoleico de la familia omega 6. Están asociados, atiendan y escuchen bien este concepto, a los ácidos grasos insaturados, es decir, son ácidos grasos de buena calidad. Los ácidos grasos insaturados son de buena calidad, los esenciales están asociados a los ácidos grasos insaturados, es decir, que son de buena calidad. Y veamos las fuentes alimentarias. El ácido alfa-linolénico se encuentra en semillas de lino, de ahí deriva el término, ¿no? Aceite de canola, aceite de soja y frutos secos. Vamos a verlo en esas grasas, en esos alimentos de origen vegetal. El ácido linoleico se encuentra en los aceites de girasol, maíz, uva, cártamo y sésamo y los frutos secos. Siempre son en alimentos vegetales los esenciales. No esenciales. El organismo sí los puede sintetizar, formar o elaborar. Se encuentran el oleico, el ácido graso oleico, y el araquidónico, cuyo precursor es el ácido linoleico. Es decir, que para que se forme, tiene que haber disponer de ácido linoleico, de uno esencial para obtener no esencial. También son no esenciales el DHA y el EPA, que se sintetizan a partir del ácido linolénico, es decir, estos omega. Son necesarios para el organismo porque cumplen funciones importantes. Pero el organismo sí los puede sintetizar, los puede formar a partir de otros. Es decir, que si nosotros no los recibimos con la alimentación, si hay los otros ácidos grasos, se pueden formar. El ácido oleico, respecto a la fuente, el ácido oleico se encuentra en el aceite de oliva, ya lo dijimos varias veces, el ácido araquidónico en las carnes, el DHA y el EPA en pescados marinos. Y para finalizar, vamos a ver un esquemita de la clasificación de ácidos grasos insaturados para que ustedes entiendan mejor. Omega. Omega 3, omega 6 y omega 9. Omega 3, el ácido linolénico es esencial. Y da lugar a la formación del DHA y el EPA, que son no esenciales. Son no esenciales porque, como el término lo dice, sí se pueden sintetizar, formar a partir de un ácido esencial que es el linolénico. El ácido graso omega 6 linoleico es esencial. Da lugar a la formación del ácido graso araquidónico, que es no esencial. ¿Por qué? Porque si no lo recibimos, no recibimos en los alimentos, se puede formar, si hay linoleico, a partir de ese ácido graso esencial. Y el ácido graso omega 9 es el oleico, que es un ácido graso no esencial. Bueno, con eso damos por finalizado el bloque de la segunda parte, que es clasificación de los ácidos grasos, que son los componentes de la grasa, para que ustedes puedan estudiar las distintas clases, los distintos temas de manera aislada, sin que resulte tan pesado o tan denso. Primero estudian uno, que es la parte 1, que es la parte madre de las grasas. Luego vamos más a la profundidad, a la esencia, que es la clasificación de los componentes que son los ácidos grasos. Y ahora vamos a ver
las funciones, las fuentes y los excesos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos exceso de sustancias grasas? Que sería la parte 3, que la voy a hacer en una presentación entonces de la parte 3 del tema grasa.